Pues GTD es lo que conocemos como una metodología ágil. Yo a veces, para que nos entendamos un poco, lo comparo a lo que ha supuesto las metodologías como Scrum en el mundo informático para la gestión de proyectos. Pues algo similar, solo que en este caso es para la gestión personal y es aplicable a cualquier persona y en particular a cualquier profesional del trabajo del conocimiento, que somos los que más lo necesitamos. Y lo que caracteriza una metodología ágil es que se aleja un poco de las formas estrictas de planificación, que dependen más pues, de intentar pensar en el futuro, qué va a pasar, cuánto tiempo me va a llevar esto, voy a dejar un margen por si hay riesgo, este tipo de cosas, como que es un ejercicio muy pesado y muy poco fiable porque hay muchas circunstancias que pueden cambiar estos planes, ¿no? Y lo cambia por una respuesta más adaptativa, digamos, o sea, nos portamos de forma que vamos recibiendo feedback de nuestro entorno, de las cosas que hacemos y actuamos en consecuencia, es decir, damos el primer paso y después de dar el primer paso vemos claramente cuál es el segundo, en lugar de tener que rompernos la cabeza al principio para intentar adivinar, ¿no?, lo que va a traer el futuro. Al futuro le dan igual nuestros planes, como se suele decir. O sea que me parece que esto es una forma muy interesante de aprovecharlo. Y otra cosa que destaca mucho GTD es que es la única metodología que tiene en cuenta cómo funciona el cerebro humano, es decir, el resto de metodologías tienden a tirar mucho de fuerza de voluntad, de disciplina, como digamos, de jugar un poco en contra y de esconder las vulnerabilidades que tenemos como personas humanas, pues que a veces nos cuesta concentrarnos, que a veces estamos cansados, que todos procrastinamos, que todos estamos saturados de tanta comunicación, este tipo de cosas. Es mejor reconocerlas, ¿no?, que culpar al individuo de algo que nos pasa a todos. Entonces, reconocer esto y buscar un sistema que se adapte a nosotros como personas humanas con nuestras cosas buenas y nuestras cosas menos buenas y sacar lo máximo de nosotros, me parece muy interesante. Pues el sistema de trabajo fijado en 8 horas, o sea, las jornadas laborales de 8 horas básicamente vienen de un tiempo en el que el trabajo era diferente, trabajábamos de forma mucho más manual. Cuando esto se reclamó en aquel entonces, no sé ni cuándo ni cómo, pero desde luego hará bastantes décadas, el trabajo que hacíamos era proporcional al tiempo y éramos capaces de medir el resultado de esas 8 horas y éramos capaces de predecir que íbamos a estar haciendo esas 8 horas y teníamos, digamos, una serie de tareas definidas y unas circunstancias limitadas. Hoy en día el trabajo que hacemos no depende del tiempo que invertimos y además los recursos que utilizamos han dejado de ser manuales para ser mucho más pues mentales, como la energía, la capacidad de atención y sobre todo nuestra materia principal, nuestra materia prima es la información y la información cambia en un segundo, o sea, no podemos predecir cómo se va a comportar, con lo cual bloquearnos en esa idea de las jornadas de 8 horas también nos está limitando a otras formas de trabajar que podrían ser más adecuadas a cómo funcionamos como personas, a cómo funcionan nuestros ciclos de energía, a cuándo nos sentimos más creativos y cuándo menos, cuándo nos hemos concentrado suficiente por un día y cuándo no, y dejamos de producir trabajo de calidad, este tipo de cosas. Son cosas a tener en cuenta también. Pues esto es una pregunta muy complicada porque la respuesta más típica de cuál sería el primer paso con GTD es cualquiera, eso suelen decir. A mí esto nunca me ayudó, la verdad, porque que me digan pues cualquier paso es bueno, ¿vale? Lo que se quiere decir cuando se dice esto es que realmente GTD es una serie de hábitos, de buenas prácticas y que obviamente cualquiera de ellas que adoptes ya va a suponer una mejora. Si tú en lugar de depender de tu memoria para acordarte de las cosas, te apuntas los recordatorios, ya es una mejora. Si en lugar de depender, o sea, si en lugar de estar todo el día conectado a tus notificaciones, pues te pones una serie de hábitos o sea, estableces una serie de tiempos en los cuales tú vas a revisar por dónde te ha entrado tu información y vas a decidir al respecto, también es una mejora. O sea, cualquier cosa es una mejora. Ahora, si queremos, cualquier cosa dentro de GTD, si queremos implementar la metodología entera, yo creo que lo mejor, el primer paso es entender un poco qué estamos haciendo y por qué lo que hemos hecho hasta ahora no funciona. O sea, necesitamos tener un motivo sólido. GTD es un camino que requiere aprendizaje y sobre todo desaprendizaje, si es que esa palabra existe, y nos pone un poco, nos obliga a enfrentarnos a prácticas que no han sido tan óptimas, a las que nos hemos aferrado durante mucho tiempo. Así que mi recomendación suele ser leer al respecto, entender el por qué
vale la pena invertir tiempo y cuál es el potencial que esta metodología tiene para nosotros. Y sobre esa motivación y esa energía y ese entender que estamos intentando buscar, ya construimos los bloques, ¿no? Y el mejor sitio para mí es el libro de José Miguel Bolívar, el mejor sitio para empezar entendiendo, porque él se toma la molestia al principio de explicar por qué este cambio es necesario, cosa que el libro original de GTD no hace tan bien, en mi opinión. O sea, que se llama Productividad Personal con GTD, por José Miguel Bolívar. Y si no os queréis meter con el libro, pues siempre podéis cotillearle pues, su blog o el blog de gente como yo, que hablamos de esto e intentamos visibilizar el problema y buscar una solución, ¿no? Pues de nuevo una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque al final depende de dónde estamos partiendo. Si eres una persona que no te has apuntado nada nunca o que dependes enteramente del calendario o apenas, pues obviamente con que te hagas una lista ya vas a mejorar. Si eres una persona muy organizada, que siempre te ha gustado hacer listas y tienes un montón, pues entonces para encontrar una mejora, digamos que tienes más camino o tienes que recorrer más, ¿no? Yo hablé, pero bueno, voy a comentar algunas que se suelen pasar un poco por alto. Solemos conocer la lista de tareas como tal, la típica lista de tareas que nos hacemos todos, sí, pero solemos dejar de lado otro tipo de listas. Hablamos más de categorías que de listas en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la de la lista de a la espera, es decir, tomar el control no solo de las cosas que tienes que hacer tú, sino de las cosas que otros tienen que hacer por ti para poder hacer un seguimiento. Esa es fácil de implementar y muy interesante. Y recomendaría también, de nuevo, aparte de la lista de tareas, tener al menos una lista de incubadora, es decir, la lista de incubadora serían aquellos asuntos dormidos que no estamos atendiendo activamente, no tenemos un nivel de compromiso tan alto como con las listas de tareas, pero sí que nos recuerdan cosas que nos gustaría poder hacer o que tendríamos que hacer pronto, cuando queramos, depende. Pero este tipo de listas ayudan mucho a quitarnos sobrecompromiso. Los humanos tendemos a ser extremadamente optimistas y además tenemos el sí por defecto, siempre la punta de la lengua a cualquier cosa que nos dicen, y aprender a decir que no, a enfriar las ideas, a tener un sitio donde podamos decir, vale, todo esto me gusta un montón o tendría que hacerlo, pero la realidad es que tengo unos recursos limitados y antes que explotar prefiero tener una lista aquí de cosas dormidas que iré revisando antes que poner todo eso en mi lista de tareas y morirme del estrés por intentarlo todo cuando no voy a llegar. Pues me parece una iniciativa muy interesante. Creo que es importante dar visibilidad a este tipo de cosas. Hay gente como yo muy metida, yo en lo mío, otros en lo suyo, muy metidos en lo que hacen, que saben un montón y que es un gusto escucharles. Y a mí me parece que tener una puerta a esas mentes es una maravilla. Lo que sí creo, obviamente, es que esto solo puede ser el principio, digamos que es una especie de escaparate y que el cambio que quieras ver de verdad no te va a llevar una hora y media, sino que vas a tener que comprar esa idea y trabajártela tú, ¿no? Pero bueno, así por lo menos te haces a la idea de si es una idea que quieres comprar o no. Me parece una muy buena forma de tener debates estimulantes y de encontrar ideas interesantes.